aquí. Ya está grabando. Y ahora sí les comparto la pantalla con el tema número 1 que vamos a desarrollar. Este sería el tema número 1. Y como les dije, dice conceptos básicos de química. ¿Ya? Aquí lo que vamos a ver es algunos conceptos primordiales que son necesarios conocerlos y saberlos de química. Y así vamos a ir compartiendo muchos contenidos que para ustedes tienen que ser primordiales para un ingreso a la universidad o para conocimientos básicos que debe saber una persona. Bueno, el primer conocimiento básico que debe saber una persona con respecto a química es la definición de materia, ¿ya? ¿Qué será la materia? Voy un poquito a mover mi computadora para traer esto. ¿Qué será la materia? Materia viene a ser todo lo que nos rodea. Todas las sustancias, elementos que están alrededor de nosotros son considerados materia. Por eso dice aquí, la materia, fíjense, puede determinarse como todo aquello que existe en el universo, obviamente que tenga masa y por tanto ocupe un lugar en el espacio, ¿no? Si es algo abstracto que solo está en la mente y es un pensamiento, eso no se considera materia, ¿no? Entonces, todo lo que ocupe un lugar en el espacio y tenga una determinada masa va a ser considerado materia. Eso no se vayan a olvidar. En el examen les puedo preguntar, ¿ya? Ahora, seguimos, dice, propiedades de la materia. Para que algo sea considerado materia, debe tener cualquiera de estas propiedades, ya sean las propiedades generales o ya sean las propiedades específicas. Esas son los dos tipos de propiedades que tiene la materia. La primera, que dice propiedades generales, son principalmente dos, masa y volumen, las propiedades generales. Masa viene o está relacionado al peso, ¿ya? La masa está relacionada al peso y el volumen está relacionado al espacio que ocupa, ese determinado peso. Por ejemplo, aquí tenemos un globo de aire y dice, tiene masa y aparte ocupa un espacio. Si este globo lo inflamos más, va a ocupar un espacio mayor. Y va a tener también, obviamente, más moléculas adentro de aire y va a tener más peso y más volumen. Entonces, esas son características generales de todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen un determinado peso y ocupan un determinado espacio. Es algo general. Pero eso no nos dice o no nos indica de qué se trata ese tipo de materia. No nos va a indicar. Sin embargo, las propiedades específicas, dice, permiten distinguir, fíjense, unas sustancias de otras. Ahora ya cambia la cosa, ¿no? ¿A través de qué? A través del sabor, a través del color, a través de la densidad, a través del estado físico, a través del olor. Ya nosotros podemos distinguir de qué tipo de materia se trata. Con el olor de entrada ya sabemos. El color también, ya podemos distinguir algunas sustancias, ¿no? Porque uno a simple vista ya puede distinguir, por ejemplo, una verdura. ¿De qué tipo de verdura es? Solo viéndola. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos grabado en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, ya el color, el aspecto de eso, ¿no? Un paraguas si nos muestran. Aunque varía en colores, la forma ya la tenemos definida. Entonces, el estado físico también de la materia influye mucho, si ya sea sólido, ya sea líquido, ya sea gaseoso, para que nosotros podamos determinar qué tipo de materia es la que estamos observando. Entonces, si es algo general como solo masa y volumen, se llama propiedades generales. Si ya hablamos de color, de sabor, de olor, ya vienen a ser propiedades físicas, propiedades específicas. O sea que ya nos está indicando más claramente de qué tipo de material es del que estamos hablando. ¿Ya?
Vamos a bajar más para abajo. Un momentito. Continuamos. Les comento que las propiedades generales y específicas entran en el práctico. Es como pregunta número 1. Dice, indique las propiedades de la materia. Dice. Ahí tienen que indicar ustedes ambas, mencionarlas, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a ver son los cambios de estado de la materia. Fíjense, los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso. Esos son los estados, y aquí voy a poner. Ahora, estos sufren cambios de acuerdo al lugar donde se encuentren o también de acuerdo a la temperatura a la que son sometidas, ¿ya? Estos son los estados, sólido, líquido y gaseoso. Cuando, por ejemplo, un cuerpo sólido agarramos y lo calentamos, calentar voy a poner, ¿qué pasa? De ser sólido se va a volver líquido. Ahora ese proceso, debido a la temperatura que ha ido aumentando esa temperatura, ha hecho de que el sólido se vuelva líquido. Y ese proceso o ese cambio de estado se llama fusión. Por ejemplo, en el acero, cuando el acero lo derretimos, aquí estamos poniendo un ejemplo de hielo, que es agua, estamos utilizando, que es el más básico, pero si ocupáramos otro tipo de sustancia de materia, el acero, necesitaríamos cantidades bastante fuertes de calor para que ese acero se vuelva líquido. Bastante elevada sería la temperatura para que se vuelva líquido. Y a eso se le llamaría de la misma forma fusión. Cuando un cuerpo de ser sólido pasa a líquido, ¿ya? Se llama fusión. Ahora, cuando ese cuerpo líquido pasa a un estado gaseoso, eso se llama, como dice aquí, evaporización. Estoy segura que ustedes saben esto, ¿no? Ahora me van a responder, a ver, ¿quién sabe si una vez que ese cuerpo está gaseoso, esto ocurre de líquido gaseoso cuando se sigue calentando, ¿ya? Seguimos calentando o aumentando la temperatura, ahí se vuelve gaseoso. Cuando nos olvidamos la sopa, ¿no ve? Nos olvidamos la sopa, en el juego se nos seca totalmente y nos queda puro arroz y verdura y ya no hay agua, más o menos así. Entonces, ¿por qué? Porque aumentó la temperatura mucho más que la primera, obviamente. Si aquí tenía 5 cruces que significaban calor, aquí tiene que tener el doble o el triple. ¿Para qué? Para que se vuelva gaseoso, o sea, se evapore. Ahora, una vez que está gaseoso, si procedemos a enfriar, aquí voy a poner enfriar, si enfriamos eso, pues podemos volverlo ese vapor nuevamente líquido. ¿Quién sabe cómo se llama ese proceso de gaseoso? Volverlo nuevamente líquido a través del frío. Empieza con C. Condensación. Condensación, profe. Muy bien, entonces aquí sería la condensación, ¿ya? Entonces, si a través del frío, ese vapor lo enfriamos, vamos a poder nuevamente volverlo líquido. Ahora aquí vamos a poner los signos menos, que viene a ser de bajo cero, ¿no? Ahora, si seguimos aumentando el frío, podemos, una vez teniendo líquido, volver a tenerlo sólido. ¿Y cómo se llamaría ese proceso? Empieza con... Solidificación. Muy bien, sería solidificación. Muy bien. Entonces, esos serían los cambios de estado de la materia. Fusión, evaporización, condensación y solidificación. Pero hay algunas otras sustancias que pasan algunos de estos cambios y se saltan directamente algunos. Como aquí, miren, tenemos esta flecha que va, ¿la ven? Va por arriba, la voy marcando. Miren, esa flecha, por ejemplo, ¿qué hizo esa flecha? De ser sólido, se pasó directamente a gaseoso. O sea, nunca se hizo líquido. Eso, por ejemplo, es el hielo seco. El hielo seco es un gas que a baja temperatura, a muy baja temperatura, se vuelve directamente gaseoso. En ningún momento tampoco esto es líquido, el hielo seco. Siempre ha sido gaseoso
perdón, aquí está sólido, ¿no? Cuando está en barra, en forma sólida, duro. Y si lo sacamos a ambiente natural, donde la temperatura va a subir para el hielo, eso va a agarrar debido a la temperatura que va a haber en el ambiente, que va a ser mucho mayor a la que él tiene en las cámaras de frío donde se encuentra. Entonces va, uy, ¿qué pasó? Perdón, se salió. Entonces ahí en las cámaras de frío va otra vez nuevamente. En la cámara de frío está sólido, pero cuando lo sacamos al ambiente empieza a convertirse en un vapor, como una especie de humo que pareciera algo caliente, pero sin embargo no. Solamente es su estado de forma gaseosa. Ahora, ese proceso se llama sublimación. Ya que me aparezca el marcador, ahora sí. Ese proceso se llama sublimación. Nos quedan como 10 minutos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos otro cambio de estado, pero que es en algunos elementos raros donde se salta directamente. De sólido no pasa a líquido y se pasa directamente a gaseoso. Ahora, ese gas, si lo capturáramos y bajándole la temperatura, pudiéramos de nuevo volverlo sólido. Entonces, esto de aquí, en el cuadrito que hay aquí abajo, nuevamente ponemos sublimación. Solamente que hay la sublimación progresiva y la regresiva. Esta sería la sublimación regresiva. ¿Por qué? Porque está volviendo a su estado, al estado inicial que tenía, ¿ya? Entonces, eso sería. Ahora bajamos más abajito, seguimos viendo los cambios de estado de la materia, ¿ya? No es cambios de estado, perdón. El anterior que vimos es cambios de estado, que de sólido pasa a líquido. Estos son los cambios que sufre la materia, que son, se los llama de dos maneras. Uno es cambio físico y el otro es cambios químicos, ¿ya? Estos son cambios que tiene en sí la materia, cualquier materia, no solamente el sólido, el líquido, el gaseoso, cualquier materia. Ahora, el cambio físico se da cuando la materia dice no cambia su composición. Ya, entonces aquí voy a poner un no. Cuando no cambia su composición es considerado un cambio físico. Ahora, es considerado un cambio químico cuando la materia sí cambia su composición. Entonces aquí vamos a poner sí. No cambia y sí cambia su composición, ¿ya? Ahora vamos a finalizar aquí el físico y al lado luego vemos el químico. Bueno, dice, el cambio físico puede ser de dos formas, reversible y puede ser irreversible. Bueno, el reversible dice, como su mismo nombre lo dice, reversible, o sea que puede volver, ¿no? Entonces el reversible se da cuando la materia vuelve a su forma original, después de haberle hecho algún cambio. Por ejemplo, aquí miren, ahí el dibujo no lo ven tan bien, pero esto es un resorte, un muelle, dicen. Viene el resorte, entonces se lo estira haciendo fuerza, pero vuelve nuevamente a encogerse a su forma. Entonces tuvo levemente un cambio físico que fue reversible, que volvió a su forma. Ahora hay otros cambios, ¿ya? Que son irreversibles cuando no vuelven a su forma original, pero eso no quiere decir que hayan tenido un cambio considerable. No volvieron a su forma, pero si analizamos su estructura sigue siendo lo mismo, ¿ya? Por eso está dentro del cambio físico. Aquí dice, por ejemplo, la plastilina, dice, ¿no? De acuerdo a la forma que uno lo vaya moldeando, sigue siendo plastilina, pero de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, madera, hay un ejemplo de madera, se lo va cortando, troceando, pero sigue siendo madera a no ser que lo quememos o le hagamos otro proceso, ¿no? Pero si solo es un corte, si solo rompemos, entonces viene a ser considerado cambio físico, ¿entienden? Si tengo yo una hoja y la rompo, sigue siendo hoja, pero ha tenido un cambio que ha sido irreversible. Lo vamos a colar, pero se va a seguir viendo la línea, ¿no? Si molemos algo que un pedazo de yeso o una tiza,
va a seguir siendo la misma materia, pero en otra forma, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar. Ahora, un cambio químico, sin embargo, no vuelve jamás a tener la forma que tenía antes, debido a varios procesos. Uno se llama fermentación, que tenemos aquí, el otro oxidación, y el último, combustión. La fermentación se da cuando algunos microorganismos transforman la materia. Por ejemplo, la leche. Tenemos la leche y lo podemos con algunos fermentos que haya el cuajo, por ejemplo, el cuajo, hay otros que vienen en polvo para hacer el queso, el quesillo. Esos son considerados microorganismos que lo van a transformar. Ya no va a ser leche, se va a convertir en yogur, se va a convertir en queso, en requesón, en lo que ustedes quieran, pero ya no va a ser leche. Y eso se produjo por la fermentación de estos microorganismos. Porque esos microorganismos en ese líquido empiezan a aumentar en tamaño y lo fermentan, ¿no? Lo llegan a cuajar o a fregar también, ¿no? Ahora el pan, la levadura, por ejemplo, son microorganismos que cuando echamos a la harina y otros ingredientes lo aumenta el volumen. Entonces ya no vamos a poder otra vez tener nuestra harinita que teníamos entonces debido al proceso de la fermentación. De ser leche pasa a ser yogur o cualquier otra cosa, pero tuvo un cambio total. Ya no lo podemos recuperar y su estructura cambia. Ahora en la oxidación se da cuando el oxígeno transforma una materia en otra. Por ejemplo, dice el hierro o la fruta cuando se oxidan. Aquí vemos una manzana o cualquier otra fruta cuando lo partimos, el oxígeno que hay en el ambiente hace que se negree. Entonces, eso es oxidación de la fruta y ya no va a volver a ser jamás lo que era. Lo mismo con muchas herramientas de trabajo que tenemos que son de hierro, con el pasar del tiempo se van haciendo de otro color, también se hacen, se dice se oxidan, ¿no? Entonces cambian en estructura en todo sentido, entonces ese viene a ser un cambio químico, porque ya no es el material que era antes, pasó, si lo van a analizar eso en laboratorio, ya tiene otros componentes, entonces ya no es el que era inicialmente. Ahora, la combustión está relacionada al fuego, cuando algo se quema, se puede convertir en ceniza, en luz o calor. Por ejemplo, aquí la madera cuando se quema se convierte en ceniza. El papel cuando lo quemamos se convierte en ceniza, ya no vamos a poder volver a obtener lo que teníamos desde un inicio. Entonces, es químico cuando se altera totalmente y se modifica en otra cosa. Es físico cuando el cambio no altera la composición. Si rompo una hoja, si rompo algo de plástico, sigue siendo plástico. Y eso que quede claro, porque hay también una tarea de esta parte sobre los cambios físicos y los cambios químicos. Ahora aquí vamos a hablar un poquito de lo que son las sustancias. Les comento que tenemos dos tipos de sustancias. Uno que son las simples y otro que son las sustancias compuestas, ¿ya? Las sustancias primero simples, ¿ya? Perdón, aquí las simples. Las simples no se descomponen por ningún método de descomposición, porque ya son simples y sencillas, que no se pueden descomponer en otra cosa. Aquí, por ejemplo, el hierro, el azufre, el cobre, ¿ya? Esos son elementos químicos que son llamados sustancias simples. Si lo quiero descomponer el hierro, voy a obtener más hierro, ¿no? Si quiero descomponer el azufre, como es simple y no está unida a otra cosa, ¿qué voy a obtener? Más azufre. Lo parto y sigo teniendo azufre, ¿entienden? Va a ser mi esfuerzo en vano en querer conseguir otra cosa. ¿Por qué? Porque todos los elementos químicos son considerados sustancias simples porque están formados de una sola sustancia, no tienen otra. Bueno, ahora las sustancias, sin embargo, compuestas, como dice su nombre, estas están formadas por más de un elemento y sí se pueden descomponer mediante algún método de descomposición. Por ejemplo, la sal es el cloruro de sodio. Tenemos sodio y cloro. Aquí ya vemos que hay sodio y hay cloro. Ya hay más de un elemento y por eso ya se llama sustancia compuesta, porque está formada por dos elementos.
Y esto sí podemos separar. Si hago algún proceso, voy a separar el sodio del cloro, ¿no? Voy a obtener sodio por un lado, cloro por otro lado. El agua, por ejemplo, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Si es que hago algún proceso para separar, lo voy a poder separar el hidrógeno del oxígeno. La soda cáustica o sosa cáustica, hidróxido de sodio. Entonces tengo el sodio y tengo el OH que es el hidróxido. Si hago algún proceso de separación, voy a obtener el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces son sustancias compuestas porque están formadas por más de una sustancia o un elemento. Y sin embargo, las sustancias simples están formadas por un solo elemento y por eso son consideradas sencillas y ya no pueden descomponerse en otras. ¿Ya?